Bajo las colinas en ruinas de Jerusalén y siglos de secretos sepultados, algo antiguo rompió por fin su silencio. Durante siglos, la gente buscó la tumba perdida de Salomón. Ahora algo ha sido desenterrado. Pero, ¿es realmente su sepulcro o un engaño del tiempo y la piedra? Antes de que la historia vuelva a enterrar la verdad, hay que decir que el rey Salomón es una figura fascinante, porque la Biblia hace afirmaciones muy grandes sobre él. Vamos a desgranar lo que se encontró y por qué el mundo quizás no estaba preparado para ello. La leyenda de la tumba perdida de Salomón. Decían que era solo un mito, hasta que un túnel olvidado lo cambió todo. Durante siglos, la gente buscó bajo las colinas de Jerusalén, siguiendo rumores de un rey enterrado con riquezas más allá de toda imaginación. Un rey cuyo nombre todavía resuena a través del tiempo. Salomón. Este hombre era conocido no solo por su sabiduría, sino por haber construido un reino tan poderoso y tan rico que dejó al mundo antiguo completamente asombrado. Salomón llegó al poder siendo adolescente, siguiendo los pasos de su padre, el rey David, pero no se limitó a mantener el reino en pie, sino que lo transformó por completo. El comercio se disparó. El oro llegaba a raudales. Y en el centro de todo aquello construyó el primer templo, una obra maestra de 7 años resplandeciente de cedro del Líbano. Paneles de oro que atrapaban la luz del sol y piedras cortadas con tanta precisión que apenas necesitaban argamasa. Las historias sobre sus sabios juicios son igual de espectaculares, como aquella en la que 2 mujeres reclamaban al mismo bebé. Salomón ofreció partir al niño por la mitad, no por crueldad, sino para ver quién estaba dispuesta a renunciar a él. Y una lo hizo. Así fue como encontró a la verdadera madre, a su madre auténtica. Ese único momento lo convirtió en un símbolo de justicia e inteligencia en todo el mundo antiguo. Incluso la reina de Saba vino a verlo, trayendo caravanas cargadas de especias, oro y acertijos. Se marchó asombrada. No solo Salomón había respondido a todas sus preguntas, sino que había superado con creces cada rumor que ella había escuchado sobre él. ¿Cómo puedes ver a través de la arena? ¿Te refieres a través de la arena? No, a través de la arena, Majestad. Su imperio se extendía mucho más allá de Jerusalén. Los barcos navegaban hacia Ofir y Tarsis. Esas tierras misteriosas que algunos creen que estaban en África o en India, y que traían marfil, simios y riquezas. En el valle de Timna, en el sur de Israel, las minas de cobre que él poseía producían una riqueza que los arqueólogos siguen descubriendo hoy en día. Pero un misterio ha permanecido siempre sin resolver. ¿Dónde está la tumba de Salomón? No hay ninguna lápida ni cámara, ni tampoco nada que pruebe dónde fue enterrado. Algunos juraban que tenía que estar bajo el monte del templo. Otros especulaban con cuevas secretas o cámaras ocultas selladas durante milenios. Con el tiempo, la búsqueda fue perdiendo fuerza entre demasiados callejones sin salida. Hay demasiadas leyendas y la mayoría de los expertos han abandonado. No, esto es solo el aperitivo de la 4ª temporada. Vamos a continuar. Pero entonces algo cambió. Un descubrimiento, accidental o borroso según a quien se le pregunte, estaba a punto de abrir de par en par este antiguo enigma. Y lo que encontraron no era solo una tumba. Era un mensaje enterrado en silencio durante 3000 años, que ahora se abría paso de vuelta hacia la luz. Lo que había dentro es solo el comienzo, la búsqueda incansable de la tumba. Nos llevaron por túneles excavados y nos mostraron una de las grandes maravillas arqueológicas del mundo. Una sola grieta en la tierra, apenas visible tras una tormenta, lo cambió todo. Durante siglos, encontrar la tumba del rey Salomón se sintió como perseguir sombras.
Desde los caballeros medievales que cavaban bajo el monte del templo hasta los exploradores del siglo XIX que recorrían las colinas de Judea, cada búsqueda terminaba del mismo modo, con las manos vacías. Algunos se marcharon convencidos de que la tumba nunca había existido, mientras que otros culpaban a la mala suerte, o peor aún, a los malos mapas. Cuando llegó el siglo XXI, la mayoría de los expertos había dejado de buscar del todo. Pero recientemente, algo cambió. La doctora Emily Carter, una arqueóloga conocida más por los pergaminos polvorientos que por los flashes de las cámaras, estaba revisando los archivos de Jerusalén cuando notó algo inusual: registros fiscales de la época de Salomón. Enterrada en un antiguo texto hebreo había una pista: pagos enviados a un lugar que no figuraba en los libros. Un sitio cerca de la ciudad de David. Un lugar tan bien escondido que incluso la historia había olvidado que existía. La ciudad de David es ese lugar donde, si tomas una pala y cavas, si miras bajo tierra, todo lo que saques va a coincidir con las páginas de la Biblia. Armado con tecnología de radar capaz de ver a través de la roca sólida, su equipo comenzó a escanear una ladera escarpada en Siloán. El terreno opuso resistencia con caliza irregular, tierra inestable y retrasos constantes provocados por las crecientes tensiones políticas, generando incidentes aterradores como el que ocurrió a principios de ese mes. Pero siguieron adelante día tras día hasta que la naturaleza intervino. Una tormenta repentina ablandó la ladera, dejando al descubierto una pequeña depresión en el suelo. Al observar esa abertura, había algo extraño en ella. No encajaba. Bajo ese punto, el radar se iluminó como un latido del corazón, detectando túneles no naturales, sino construidos por el hombre y a gran profundidad. El túnel estaba tallado en la roca a una profundidad de aproximadamente 13 metros bajo tierra. El equipo quedó asombrado, y la emoción los golpeó como un rayo. El grupo se apresuró a estabilizar el sitio. Cada excavación era un riesgo. También descubrieron que el túnel había sido construido con entradas falsas, y un solo paso en falso podría hacer colapsar siglos de secretos junto con la roca. La doctora Carter pasó largas noches descifrando fragmentos de escritura antigua, reconstruyendo un rastro dejado para confundir a ladrones o saqueadores de tumbas. Los símbolos apuntaban hacia una entrada oculta. No era llamativa, solo inteligente y discretamente enterrada a simple vista. La mayor parte de esta estructura permanece oculta y necesita ser excavada. Lo que tenemos en mano es menos de una cuarta parte. Diría que bastante menos, en realidad. Pero ese no fue el verdadero punto de inflexión. El punto de inflexión llegó cuando el equipo tropezó con una historia, un relato medio olvidado transmitido por pastores acerca de una ladera que brillaba bajo la luz de la luna. Una pared que destellaba como las estrellas. La doctora Carter estaba de pie al borde de esa misma colina. El suelo estaba húmedo y sus botas se hundían con cada paso. Pero había algo en ese silencio, en la manera en que las rocas permanecían inmóviles como si guardaran secretos. Se sentía real. Estaban cerca. Podían sentirlo. Y justo más allá de ese túnel sellado, tras una puerta intacta durante miles de años, algo esperaba ser descubierto. Lo que hallaron a continuación no solo reescribió la historia, sino que los detuvo en seco al romper el sello ancestral. Esa semana, los arqueólogos revelaron la tumba perdida durante mucho tiempo de un antiguo rey. Y si lo único que separaba al mundo moderno de un secreto de 3000 años era una losa de piedra que no estaba destinada a abrirse. El sello no se abrió en silencio. Rugió como si algo antiguo hubiera exhalado por fin después de milenios. Tras semanas cavando entre caliza irregular, polvo e incertidumbre,
El equipo de la doctora Emily Carter había seguido un rastro documental desde registros tributarios deteriorados hasta una ladera olvidada en Silwyn. Y ahora se encontraban frente a una losa de piedra tan profundamente enterrada en el tiempo que parecía como si la propia tierra hubiera intentado ocultarla. Pero aquello no era simplemente una roca en la tierra. Era una barrera, una advertencia y un enigma todo en uno. Atravesarla no era tan sencillo como empujar o jalar. Esta estructura formaba parte de un diseño mayor, concebido para proteger lo que yacía detrás. Escondidos en las paredes del estrecho túnel, había caminos falsos y callejones sin salida, algunos diseñados para derrumbar todo el sistema si eran perturbados. Era mampostería antigua, pero de un nivel de defensa genial. Una trampa tendida por personas que anticiparon la llegada de saqueadores de tumbas y los superó a todos. Mientras el suelo crujía y se movía bajo sus botas, la doctora Carter estudió antiguas marcas en hebreo cerca de la entrada. Una secuencia, 7 líneas, 7 símbolos y un patrón tallado vinculado a los 7 años de construcción del primer templo. Desde la reconstrucción del templo y de Jerusalén hasta la llegada de un rey mesiánico no era decoración. Era una pista. Su equipo se puso a trabajar con herramientas láser y escáneres tridimensionales, mapeando cada ranura y cámara como si estuvieran desactivando una bomba. La tensión flotaba en el aire como una niebla densa. Un paso en falso podría sepultar a todo el equipo, literalmente. Durante 3 días seguidos, ajustaron palancas, alinearon engranajes y contuvieron el aliento cada vez que la piedra raspaba contra la piedra. Cuanto más profundo llegaban, más silencioso se volvía el túnel, como si la propia montaña estuviera escuchando. Y entonces ocurrió. Un fuerte chasquido, un rumor sordo, y el polvo llovió desde el techo. La losa comenzó a moverse, no rápido, no limpiamente, pero lo suficiente para revelar una oscura ranura hacia algo místico. Retrocedieron, mirando fijamente ese vacío negro. No salió ningún sonido, ninguna brisa, solo aire frío y oscuridad. Quienes trabajaban para evitar que las cuevas del área fueran saqueadas, filmaron el momento del descubrimiento. La doctora Carter levantó la mano, indicando al grupo que permaneciera en silencio. Nadie habló. Nadie se movió. Fue un avance histórico. El primer aliento de una historia que nadie había contado en miles de años. Pero, ¿qué aguardaba entre las sombras? Digamos simplemente que la tumba todavía no había revelado todos sus secretos, y el siguiente paso dejaría atónitos incluso a los más escépticos. Dale me gusta si estás tan enganchado como nosotros, porque esto no hace más que profundizarse. Un vistazo a la riqueza de Salomón. En el instante en que el haz de la linterna tocó el oro, todo se detuvo. Sin palabras, sin respiración, solo el silencio aturdido de comprender que ya no estaban persiguiendo un mito. Estaban dentro de él, muy por debajo de la ciudad de David, en una cámara sellada que no había sido tocada en miles de años. El equipo del Dr. Carter permanecía hombro con hombro, con las linternas temblando en sus manos. Lo que veían no era un rumor, no era folclore. Era un tesoro, apilado, amontonado, escondido en los rincones como si hubiera estado esperando. A lo largo de las paredes descansaban vasijas doradas, con superficies talladas en hebreo antiguo, brillando como si acabaran de ser pulidas. Inscripciones en hebreo habían sido descubiertas durante labores rutinarias de conservación en una antigua sinagoga al norte de Israel. La habitación olía a tomillo, especias y resinas, algo terroso y dulce que impregnaba el aire. Al fondo, una menorá de 7 brazos se alzaba desde el suelo, maciza y perfecta. Sus curvas, su base, todo coincidía con lo que supuestamente albergaba el primer templo.
Pero aquello no era una réplica de museo. Era real, posiblemente original. Y apenas era el comienzo. Dondequiera que miraban, la cámara susurraba historias. Fragmentos de seda, desvaídos pero inconfundibles, sugerían rutas comerciales que se extendían hasta la India. Delicadas tallas de marfil hablaban de acuerdos pactados con reinos africanos. Pequeñas cajitas de joyería, algunas todavía cerradas con pestillo, guardaban pendientes y cadenas adornadas con esmeraldas, rubíes y lapislázuli. Un arqueólogo, desbordado por la emoción, se inclinó y murmuró: «Esto hace que el Museo Británico parezca una tienda de segunda mano». Aún más sorprendente fue que una jarra de arcilla sellada se abrió y liberó una bocanada de fragancia. Azafrán, incienso y algo cítrico. Especias tan frescas que parecía como si el tiempo simplemente se hubiera detenido. Resultaba casi demasiado perfecto, como si alguien lo hubiera planeado todo para que fuera encontrado. Pero no todo encajaba. Algunas piezas tenían símbolos que nadie podía identificar. El estilo de ciertos objetos parecía más moderno, o quizás simplemente diferente. Los arqueólogos involucrados dicen que esperan continuar con la ilusión de encontrar más hallazgos. ¿Podrían pertenecer a Roboam, el hijo de Salomón, o a algún otro gobernante que escondió su riqueza junto a una leyenda? La emoción era genuina, pero también lo era la duda. Y en una sala como aquella, la duda resuena con fuerza. Aún así, cada objeto, cada joya, cada talla contaba una historia distinta, y juntos pintaban un cuadro que parecía sacado directamente de las escrituras. Pero a pesar de todo su esplendor, la cámara daba la sensación de ser apenas un avance de algo mucho mayor. Así que el equipo avanzó con cautela. Escáneres láser cartografiaron cada superficie. Ningún artefacto fue tocado sin documentarlo antes, porque un paso en falso, una mano torpe, podría borrar lo que el desierto había custodiado durante siglos. Un descubrimiento. Fragmentos de un pergamino bíblico junto con otras reliquias habían sido hallados en cuevas del desierto en Israel. La menorá por sí sola podría reescribir lo que sabemos sobre el templo, pero nadie celebraba todavía, porque sabían que habían venido buscando una tumba, y este lugar no se parecía a ninguna. Sin embargo, todos podían sentirlo. Esta cámara no era el final de la historia. Era solo la primera capa. Y lo que hubiera más abajo había sido enterrado por alguna razón. Los símbolos inexplicables y el conocimiento oculto. El oro era impresionante, pero la escritura en las paredes, eso fue lo que realmente los dejó paralizados. Todavía electrizados por la cámara del tesoro, el equipo del Dr. Carter dirigió su atención hacia algo mucho más extraño. Pero ocultos junto a ellos, había tesoros bíblicos del tipo que Israel no había visto en más de medio siglo. La luz de las antorchas reveló un conjunto de marcas talladas en la piedra, símbolos que no solo decoraban las paredes, sino que parecían vibrar de significado. Justo en el centro había un sello con forma de estrella, preciso y deliberado, casi idéntico al que describían los textos antiguos como la marca de Salomón. No era simplemente el emblema de un rey, sino que, según la leyenda, era un instrumento mágico utilizado para dominar a los espíritus. Y ahí no terminaba todo. Las inscripciones corrían apretadas con líneas geométricas, algunas sencillas, otras construidas en espirales y ángulos tan precisos que parecían planos de construcción. Un arqueólogo murmuró: «Esto es matemática, pero no solo medidas del templo. Esto va a otro nivel». Algunos símbolos trazaban proporciones, ángulos y detalles arquitectónicos tan elaborados que el siglo X a.C. empezaba a parecer sospechosamente avanzado. Hasta el Dr. Carter bromeó:
Vinimos buscando una tumba y encontramos el cuaderno de cálculo de Salomón. Luego aparecieron las tablillas apiladas en un rincón, como si estuvieran esperando ser leídas. Un conjunto de tablillas de arcilla con denso texto en hebreo, algunas desvanecidas, otras perfectamente grabadas, con el nombre de Dios escrito en hebreo. Con más detalles, aquí está David Campanali. Una de ellas describía las dimensiones del templo casi palabra por palabra, tal como aparecen en el libro primero de Reyes. Pero otra era distinta, el lenguaje se retorcía. La estructura rompía las reglas. Se leía más como un acertijo que como un registro. Esa tablilla hacía referencia a algo extraño, una llave vinculada a un conocimiento oculto. El doctor Carter se detuvo. ¿Era una alusión a la mítica llave de Salomón? ¿Un texto ligado a rituales y códigos ancestrales descartados durante mucho tiempo como leyenda? Nadie lo dijo en voz alta, pero el pensamiento estaba ahí. ¿Y si estas no eran solo instrucciones para construir algo? ¿Y si estaban escondiendo algo? Entonces alguien lo vio. Un cofre encajado en una abertura oscura dentro de la pared. Casi pasó desapercibido, más o menos del tamaño de un equipaje de mano. Parecía pesado, sellado con cierres metálicos y tallado con el mismo símbolo de estrella que aparecía en la pared. No tenía bisagras ni cerraduras visibles. El equipo se agolpó alrededor y el aire pareció cambiar. Nadie lo tocó. Abrirlo era arriesgado, demasiado arriesgado. Pero la tentación era enorme. ¿Era allí donde Salomón guardaba los verdaderos secretos? ¿Podría apuntar al Arca de la Alianza? ¿O solo abriría una puerta a más preguntas? Y justo cuando creían que las cosas no podían ponerse más extrañas, alguien notó un detalle en los grabados, uno que no coincidía con nada de lo que habían visto hasta entonces. Un símbolo fuera de lugar y fuera de tiempo. Ahí fue cuando toda la historia dio un giro brusco. La tormenta académica. Vamos a continuar y muy pronto vamos a encontrar algo realmente muy importante y muy especial allí. No fue el tesoro ni la menorá lo que sacudió al mundo. Fue una única frase grabada en piedra que sonaba como Salomón hablando desde la tumba. Solo porque la sangre de David corre por tus venas igual que por las mías, te concedo la vida, pero te destierro de Israel para siempre. El equipo del Dr. Carter acababa de terminar de descifrar los extraños grabados en forma de estrella cuando lo encontraron. Escondido junto a la pared oriental de la tumba, apenas visible a la luz de las antorchas. 5 líneas en hebreo antiguo, suavizadas por el tiempo, pero todavía lo suficientemente nítidas como para provocar un escalofrío. Decía: que la sabiduría guíe mi mano como las estrellas guían a los marineros. Esa frase golpeó fuerte, no solo porque resonaba con el tono poético de los proverbios, sino porque sonaba personal, como si alguien, tal vez el propio Salomón, hubiera dejado una instrucción pensada para sobrevivir siglos de silencio. La carpa del campamento base se iluminó con actividad. Los portátiles pitaban, los teléfonos sonaban y las fotografías de la inscripción viajaban por todos los continentes. Para cuando el sol salió sobre Jerusalén, el mundo académico ya estaba en llamas. Algunos expertos lo proclamaron como la prueba definitiva. El estilo de escritura, el idioma, la ubicación, todo encajaba con el reinado de Salomón hasta la datación de las paredes de la cámara, situada entre los años 970 y 931 a.C. Bien, esa es una de las partes de las puertas dobles del Monte del Templo, que también conecta con el subterráneo del Monte del Templo. Señalaron hallazgos anteriores, la menorá, los bienes de comercio, las notas arquitectónicas, y afirmaron que esto era el eslabón perdido, el hombre detrás del mito. Pero no todos estaban convencidos. Los críticos reaccionaron rápido, desmenuzando las evidencias una por una. Cuestionaron la autenticidad de los grabados.
Algunos incluso dijeron que el texto parecía demasiado pulido, demasiado perfecto. Otros notaron símbolos tenues cerca de la inscripción que parecían persas, lo que sugería que alguien siglos después podría haberla tallado para imitar la voz de Salomón. En salas de conferencias y foros en línea, todo era caos. Profesores se interrumpían mutuamente a gritos en transmisiones en directo. Los editores de revistas retrasaban publicaciones para evaluar nuevas teorías, y los titulares proclamaban de todo, desde Salomón encontrado hasta gran farsa religiosa. Y en medio de todo aquello, el doctor Carter permanecía sereno en medio del caos. Nunca salimos a buscar a un rey, pero las pistas no dejaban de acumularse. Si eso no merece ser investigado, ¿qué lo merece? Cada línea de aquella inscripción pesaba más ahora, mucho más que simples palabras. Insinuaba a un rey lidiando con el poder, mirando las estrellas en busca de orientación, y posiblemente, solo posiblemente, dejando atrás el único rastro en primera persona de su reinado. Y mis oídos casi pueden escuchar a sacerdotes y ancianos murmurando: «Demostraré que soy el rey de Israel». Pero todavía había un problema sin resolver. Si la talla era auténtica, ¿quién o qué estaba encerrado en aquella cámara sellada que se encontraba justo adelante? Porque el nombre de Salomón ya había encendido el debate, pero lo que el equipo encontraría a continuación haría callar a todos. Un descubrimiento que sacude las creencias. Un solo nombre grabado en piedra desató una tormenta que se extendió mucho más allá de la arqueología. Apenas unos días después de descifrar aquella oración inquietante, posiblemente escrita por el propio Salomón, el equipo de la doctora Carter tropezó con algo aún más explosivo. Cerca del fondo de la cámara, bajo una fina capa de polvo, apareció un nuevo conjunto de inscripciones en hebreo antiguo, talladas con esmero, que describían una visita real en el año 950 a.C. de la reina de Saba. Su Majestad Real, permítame presentarle a mi soberana, Su Majestad Real, la reina de Saba. En el instante en que tradujeron su nombre, pareció que el tiempo se detuviera, porque esto no era simplemente otra referencia bíblica. Era exactamente la historia narrada en el libro de los Reyes y en el Corán. Salomón y Saba, dos figuras separadas por la historia pero veneradas en el judaísmo, el cristianismo y el islam, estaban ahora posiblemente unidos en piedra. Rabinos se agruparon sobre rollos de la Torá, imanes comparando pasajes del capítulo 27 de la Sura, y sacerdotes susurrando sobre Biblias desgastadas. La talla no solo coincidía con las escrituras, parecía darles vida, como un puente de piedra que atravesara milenios. Pero por cada creyente que celebraba, un académico fruncía el ceño. Algunos consideraron que el momento era demasiado oportuno. Otros señalaron anomalías estilísticas en los símbolos tallados que no encajaban del todo con el siglo X a.C. Podría haber sido añadida después un homenaje de un escriba devoto, o peor aún, una falsificación creada para avivar las llamas religiosas. La tensión estalló con rapidez. Los debates en línea se convirtieron en discusiones acaloradas. Algunos eruditos islámicos argumentaron que la riqueza de la tumba contradecía la imagen que el Corán daba de Suleimán. Sabio, sí, pero nunca dado a los excesos. Si usted se molesta en visitar el lugar por su cuenta, verá que esas cámaras que encontró estaban gravemente dañadas. Mientras tanto, líderes políticos en Jerusalén se disputaban quién tenía derecho sobre el sitio. Las líneas religiosas, ya tensas de por sí, comenzaron a vibrar con una nueva intensidad. Pero bajo todo ese ruido, algo más profundo se agitaba. Porque las tallas sugerían mucho más que una visita real. Insinuaban una alianza, comercio, diplomacia y conocimiento compartido entre dos gigantes del mundo antiguo. Y si eso realmente ocurrió,
podría significar que las historias sagradas no son solo espirituales, sino también históricas. Sin embargo, la pregunta seguía en pie. ¿Estas inscripciones contaban la verdad o nos decían simplemente lo que queríamos escuchar? Y justo cuando el debate alcanzaba su punto más álgido, el equipo descubrió algo oculto dentro de un nicho sellado detrás del muro de Saba. No era otra inscripción, ni una corona. Era algo que volvería a cambiarlo todo. Y no estaba destinado a ser hallado. El sello de un rey desenterrado. No era una talla más. No era un pergamino. Era algo más pequeño, pero más cargado de significado que todo lo anterior. Doblado en el rincón de la cámara, detrás de una mesa de piedra resquebrajada que nadie había tocado en siglos, descansaba un anillo de oro, grueso, sólido e inconfundiblemente real. Al principio parecía simplemente otro ornamento enterrado. Pero entonces, la luz lo rozó. Grabada en la cara del anillo había una estrella de 6 puntas. No era un símbolo moderno tomado de una bandera contemporánea. Era tosco, tallado a mano y antiguo, pero guardaba suficiente parecido con la estrella de David como para dejar a todos en la habitación completamente paralizados. Los análisis de laboratorio lo confirmarían más tarde. La metalurgia coincidía perfectamente con el siglo X a.C. Pero incluso antes de eso, los rumores comenzaron a circular. ¿Era ese el anillo de Salomón? ¿Su sello real? ¿El mismo que pudo haber sellado acuerdos comerciales con Fenicia, cartas dirigidas a Saba, decretos que dieron forma al reino de Israel? Fue entonces cuando les quedó claro que aquello no era simplemente un anillo. Era una firma. Aún así, la cautela se fue colando poco a poco. Algunos expertos advirtieron que habían aparecido anillos similares del siglo VIII antes de nuestra era, vinculados en su mayoría al rey Ezequías, la estrella de David. En la tradición judía, ese símbolo no se popularizó hasta mucho después. Entonces, ¿era una casualidad, una reliquia familiar, o acaso Salomón había adoptado ese símbolo mucho antes de que la historia lo registrara? Imagina al equipo inclinado sobre los microscopios, examinando los bordes del sello con una precisión casi láser. Cada surco, cada rasguño, era debatido como si guardara la respuesta a todo. Estas antiguas estructuras se alzan como fantasmales hitos del pasado. Su verdadera historia. Manipularlo tampoco era cosa sencilla. Microherramientas, vitrinas con oxígeno controlado. Días enteros de limpieza sin llegar a tocarlo directamente. Un aliento maldado y podría desmoronarse. Pero el riesgo valía la pena. Porque si ese anillo pertenecía realmente a Salomón, podría ser el primer vínculo directo entre su mano y el mundo que gobernó. Y justo cuando el equipo comenzaba a creer que había hallado la joya de la corona del yacimiento, escucharon algo. Un eco tenue, como si una piedra se desplazara o algo se moviera, porque justo detrás del lugar donde descansaba el sello había otro muro. Y detrás de ese muro, bueno, nadie estaba preparado para lo que iban a encontrar. Los ecos de la música de Salomón. Justo detrás del muro que albergaba el sello dorado, encontraron una canción. La arqueología desenreda el enigma de cómo y por qué se construyeron estas maravillas. A primera vista, parecía más escritura tallada en la piedra. Pero a medida que el polvo se disipó y sus linternas barrieron la superficie, el patrón fue destacándose. Marcas que se repetían, espaciado rítmico y pequeños símbolos que parecían menos palabras y más sonidos. La doctora Carter se inclinó hacia adelante, entornando los ojos. Le susurró a su equipo que aquello no eran oraciones, sino notas. El equipo se quedó paralizado. En esa fría pared de piedra caliza, enterrada durante 3000 años, había algo que parecía una partitura musical. Y no era música cualquiera. Era compleja, con varias capas,
y estaba tallada con símbolos vinculados a instrumentos antiguos como arpas, liras y quizás incluso flautas. Una de las marcas se asemejaba claramente al arpa de 10 cuerdas asociada al rey David. Y según el libro primero de Crónicas, capítulo 25, Salomón había heredado no solo un trono, sino toda una sinfonía. Fuera de la cámara, los historiadores de la música ya debatían lo que estaban viendo. Algunos decían que el estilo encajaba con las tradiciones hebreas tempranas. Otros aseguraban que tenía un aire sospechosamente babilónico. Los babilonios decidieron conquistar Jerusalén. Sí, se rebeló contra Nabucodonosor. Mala decisión. Demasiado avanzado y demasiado cuidadoso para pertenecer a la época de Salomón. De vuelta en el yacimiento, uno de los becarios fue reproduciendo las marcas sobre un arpa de réplica. Era torpe y dubitativo, pero algo en ese patrón le puso la piel de gallina a todos. No eran simples notas. Eran instrucciones para el culto. Aún así, la emoción vino acompañada de dudas. Eran auténticas esas tallas. ¿De cuántas partes, descubiertas fuera de los muros de la ciudad, podría tratarse? Podían ser obra de un gobernante posterior que intentaba honrar o imitar la corte de Salomón. Algunas marcas mostraban un leve toque persa, otras eran imposibles de fechar con precisión. Pero independientemente de su origen, el efecto era el mismo. Por un momento, la tumba no parecía un sepulcro. Parecía estar viva. Las inscripciones fueron escaneadas con láser y registradas con un cuidado microscópico. Un toque equivocado, un aliento demasiado cercano, y siglos de música podrían desaparecer. Pero ni siquiera ese riesgo pudo frenar al equipo en su búsqueda del sonido. Y cuando la última nota se apagó, la cámara guardaba una sorpresa más, oculta justo debajo de la partitura tallada, sellada con firmeza en el muro. No era música ni tampoco un mapa, y señalaba hacia algún lugar aún más profundo, quizás la verdad, la tumba misma. Si estas piedras pudieran hablar, ¿qué coro tan triunfal formarían, anunciando la llegada del rey? ¿Es realmente aquí donde fue enterrado Salomón? Después de todos los anillos dorados, las melodías antiguas y las inscripciones del templo, aquí viene la parte que nadie esperaba. Todavía no han encontrado el cuerpo de Salomón, ni siquiera se han acercado. A pesar del revuelo en las redes sociales y esos titulares sin aliento que afirman que se ha descubierto la tumba de Salomón, la verdad es más turbia. Sí, la cámara era real, los artefactos innegables, y los arqueólogos dicen que ni siquiera han encontrado la mitad de lo que podría estar enterrado aquí. Todo apuntaba al siglo X antes de nuestra era, la época de Salomón. Pero no era un lugar de enterramiento, al menos no todavía. Dentro de esa carpa ubicada a las afueras de la ciudad de David, la doctora Carter y su equipo permanecían rodeados de mapas, tabletas y toda clase de escáneres conocidos en el mundo de la arqueología. Lo que habían descubierto podría haber sido un archivo real, quizás incluso un santuario privado. Pero no había sarcófago, ni esqueleto, ni máscara funeraria real. Solo los legados de un rey y un rastro que continúa escurriéndose entre sus dedos. Aún así, las señales eran difíciles de ignorar. Las menorás, los relieves de arpas, las inscripciones de la reina de Saba y el sello dorado gritaban el nombre de Salomón. Pero sin un cuerpo, es como encontrar la corona sin el rey. Eso no frenó las especulaciones, sin embargo. Algunos expertos insistían en que la tumba estaba cerca, solo más profunda. Otros advertían que toda la historia podría ser una obra maestra del simbolismo. La vida de Salomón recordada, pero no conservada físicamente. Y mientras excavamos esta tierra, creo que nos conectamos con Dios y entre nosotros de una manera verdaderamente importante. Los escaneos de inteligencia artificial del sitio
aún muy restringidos debido a la sensibilidad religiosa de Jerusalén, revelaron algo más profundo. Espacios huecos, líneas geométricas bajo el lecho de roca y posiblemente más cámaras, o quizás nada. Pero no podían excavar. Todavía no. La zona cercana al Monte del Templo es uno de los territorios más disputados del planeta. Tocarlo requiere mucho más que un simple permiso. Exige diplomacia. Así que ahora el equipo espera. Y hasta el momento, el lugar de descanso final de Salomón permanece oculto. Pero el suelo no ha guardado silencio. Todavía no. ¿Y tú qué piensas? ¿Fue esto apenas el borde de algo mucho más grande? Cuéntanos en los comentarios y no olvides suscribirte, porque si la próxima cámara se abre, podría cambiarlo todo. Y en algún lugar de esa oscuridad, quizás él todavía esté esperando. Gracias por ver el video. Nos vemos en el próximo.